Bien, estamos de regreso en la edición nocturna, como les informé en el segmento anterior, en que tuve la oportunidad de decirles a ustedes, amigos televidentes, el tema de esta noche. Vamos a conversar sobre los 8 meses del cambio de gobierno en la República Dominicana. Y para ello tendremos la magnífica oportunidad de conversar con dos expertos en sus respectivas áreas de actividad profesional. Tenemos con nosotros al licenciado Daniel Pou, que es un experto en materia de seguridad ciudadana. Y también tenemos al licenciado Giancarlo Vega, quien es un abogado, economista y con una maestría en actividad que es relacionada con el gobierno, con la política gubernamental. Caballeros, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué balance podríamos tener hoy en día de los primeros 8 meses del gobierno, del cambio, del gobierno que preside el presidente Luis Abinader Corona? Giancarlo, por favor, inicia. Bueno, gracias por el honor. Muchas gracias, como siempre, don Miguel, por permitirnos ser parte pues de este espacio que es tan bien visto y acogido por la población en sentido general en nuestro país. Pues la verdad que cuando recibí la invitación de parte de ustedes para hablar de lo que es el balance de estos 8 meses de gobierno del presidente, encabezado por el presidente Luis Abinader, porque un gobierno es mucho más, digamos, que una persona que tenga, digamos, la dicha de ser el primer servidor público de la nación, pues me pareció bastante interesante porque es un contexto distinto. Me puse a pensar si nos tocara evaluar 7 meses y medio, 8 meses en otra época, en otros momentos, y la verdad es que es totalmente diferente. Hemos visto una iniciativa ardua en diferentes materias, tanto en la parte económica como en lo que tiene que ver con la parte, digamos, institucional. Hemos visto grandes movimientos en materia de implementación de nuevas políticas sociales, pero la realidad es que el COVID y todo este tema de la pandemia sigue siendo como algo que de alguna manera u otra distrae toda la atención y centra todo en sí mismo. Sí, no hay duda de que es un condicionante, ¿no?, de la actividad gubernamental. Y me decía alguien el otro día que si no era benevolente, no hablábamos ni siquiera de República Dominicana, me decía que si no era benevolente juzgar los nuevos gobiernos o los gobiernos instalados recientemente en Latinoamérica y el mundo, en base al COVID. Y yo le decía, no, es que es una condicionante. Al final estamos discutiendo estadísticas, al final estamos discutiendo la implementación de políticas, al final estamos tratando de ver cómo en las áreas transversales de lo que debe manejar un gobierno se están manejando las cosas, pero terminamos en salud y terminamos en COVID. Entonces, me parece bastante interesante el ejercicio que vamos a hacer hoy, porque creo que tendremos que hacer un esfuerzo arduo para salir un poco de esta cápsula que es el COVID. Licenciado Pou. Sí, bueno, agradecerte siempre, Miguel, permitirme aquí estar en el programa y con el privilegio de tener a Giancarlo Vega, que es una persona que goza de mi aprecio profundo y me privilegia porque es un joven con una formación académica extraordinaria y un futuro promisorio como profesional, que ya está siendo promisorio, dicho sea de paso. Mira, tal y como dice Giancarlo, hacer evaluaciones de estos gobiernos que se han instalado en medio de la pandemia, pues nos obliga a descifrar un algoritmo que es, podríamos decir, el elemento prevaleciente. Y es que estamos frente a uno de los fenómenos más lacerantes y que ha impactado con mayor fuerza a nivel global, porque si tuviéramos pandemia en República Dominicana, pero es una pandemia globalizada. Y entonces esto ha afectado realmente todo lo que son las correlaciones de fuerza en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Ahora mismo quiebra un banco en Hong Kong y aquí nos impacta, porque la situación nos dice
y nos obliga a situarnos en un mundo más interconectado, más interrelacionado y más interdependiente. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que en República Dominicana no estamos en una situación diferente a otros países. Sobre todo, que República Dominicana ha venido transitando un modelo económico, político e institucional que evidencia muchos desgastes desde hace más de una década. Desgastes que incluso han lacerado la democracia en nuestro país de una manera catastrófica, porque muchas personas creen que la democracia es un fenómeno electoral y la democracia es más que un fenómeno electoral. Entonces, lo que nos referimos a lo que es el tema de Estado de Derecho, garantías jurídicas, donde todavía no hemos podido rebasar los niveles primarios, los temas de un modelo económico que se ha concentrado en nuestro país en una economía de servicio, lo cual la coloca en una economía muy frágil y muy atada a interdependencias de factores exógenos que nosotros no manejamos. Y luego un liderazgo político tan poco sustancial, tan inconsistente, tan poco propositivo, tan poco adherido a lo que son los principios básicos del Estado social y democrático de derecho, pues con ese cuadro y otros tantos elementos más, como el tema de ya dije, de la seguridad jurídica, pero tenemos también el tema de la seguridad ciudadana, tenemos la alta presencia del crimen organizado en nuestro país, tenemos también una presencia marcada de una economía sumergida, donde se mueven capitales espurios, donde muchas veces no se sabe dónde comienza lo legítimo y dónde termina lo ilegítimo. Entonces, en este contexto, yo creo que, y teniendo en cuenta que un partido que había estado en el poder durante 4 periodos consecutivos, sin un relevo de liderazgo, con una petrificación de elementos que son fundamentales para dinamizar la sociedad, pues asumir el poder en estas condiciones, pues es un desafío bastante fuerte. Entonces, ¿entienden ustedes que es extemporáneo hacer juicio de valor sobre la marcha del gobierno? Bueno, en mi caso particular, pienso que nunca es extemporáneo, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Suscribo mucho parte de lo que don Daniel venía exponiendo, sobre todo por el hecho de que los tiempos ya no son los mismos. La evaluación y el monitoreo va a ser diario, independientemente de que tengamos una circunstancia especial, de que estamos viviendo un momento de excepción en toda la humanidad. Todo el tema del avance, de cómo la comunicación ha evolucionado, de cómo la gente tiene acceso a todo lo que ocurre, inclusive entendiéndolo o no entendiéndolo, pero sí ve lo que ocurre. Eso obliga a que el monitoreo y la evaluación nunca sea extemporánea. Independientemente de todo, cuando aquí se haga una evaluación de políticas públicas en los diferentes segmentos, va a tener necesariamente que verse, porque salud pública al día de hoy no solamente está en vacunación, que su gran enfoque sea vacunación, que su gran enfoque sea COVID, no evita que haya otras áreas que deben necesariamente seguirse desarrollando. Y hay un tema de formulación y ejecución presupuestaria en los diferentes ítems que maneja el gobierno. Entonces, ahí vamos a estar midiendo siempre, vamos a estar evaluando transparencia, ahí vamos a estar evaluando eficiencia en la gestión, vamos a estar viendo qué está pasando en materia de infraestructura, vamos a estar viendo qué está pasando en materia de institucionalidad, porque como decía don Daniel, a pesar de que veníamos de un largo periodo, 4 gobiernos consecutivos en manos de un mismo partido, la institucionalidad, sobre todo al día de hoy, no es estática. La institucionalidad necesita y requiere de una evolución diaria.
Y para hablar de evolución, de políticas públicas y de institucionalidad, necesariamente tenemos que mantenernos en evaluación constante, en monitoreo constante. Así es, Miguel. Así es, Miguel. Yo creo que nunca es extemporáneo, porque no podemos pensar que un gobierno solamente puede ser evaluado en las condiciones ideales. Un gobierno también tiene que ser evaluado en los momentos difíciles, en las coyunturas donde se presentan retos. Yo lo que creo es que en cierta medida lo que hace falta en estos momentos es poner cada pieza, y tú que eres ajedrecista lo conoces, en el escaque que le corresponde. Porque pero esta administración no está al borde de un jaque mate, ¿no? Supongo yo. Creo que don Daniel Sí, parece que se ha frisado. Pero es muy interesante la referencia que él hace al ajedrez, ¿no? Que cada pieza tiene que estar en el escaque que debe estar, jugando entre maestros, pero yo supongo que el gobierno no está ni siquiera en jaque, y mucho menos en jaque mate. No, todavía, eso sí sería, digamos, una ponderación, digamos, extemporánea. Obviamente, a las presiones que está sometido el actual gobierno, don Miguel, no son las presiones que hemos vivido en otras épocas. Que no sea jaque no quiere decir que no esté sometido a grandes presiones, porque es que al día de hoy usted evalúa hace 15, 20 años atrás y el periodismo era una función y una labor exclusiva. Ahora con estos aparatitos todos somos periodistas. Ahora con estos aparatitos todos emitimos opinión, y usted entra a Twitter y usted encuentra a cualquiera opinando de cualquier tipo de política o de cualquier tipo de acción que ejerce un gobierno. Entonces no deja de ser presión, obviamente, para el gobierno, pero sí podría ser muy rápido para hablar tal vez de que esté en jaque o no, porque estamos hablando de que no hemos agotado ni siquiera la primera cuarta parte de lo que es el periodo por el que fue electo el presente gobierno. Lo que me parece es que las piezas que pueden dar jaque están en manos del propio gobierno, ¿no? Es decir, de su partido, porque la oposición no está en condiciones de hacer nada que pueda perturbar o que pueda alterar la marcha del gobierno o el camino que el gobierno se haya trazado. Licenciado, lamentamos que haya salido en un momento por temas del internet. De conexión, sí, y eso, yo tengo 2 routers diferentes de 2 empresas diferentes, pero me siento igualmente tomado del pelo de ambas. Es que compiten cuando no pueden entrar las dos al mismo tiempo, una o la otra. Sí, bueno, ya yo no sé qué hacer. Yo he pedido evaluaciones técnicas. El problema siempre es el contrato, y a final de cuentas te instalan un contrato nuevo de mayor categoría y sigue teniendo los mismos problemas. Pero bien, yo me quedé en ese momento donde destacaba que no hay condiciones ideales para evaluar un gobierno. Creo que todo gobierno, en cada coyuntura, se le presenta un desafío. Y como dice Giancarlo, hoy en día el tema de políticas públicas, que es uno de las grandes falencias en nuestro país, donde el Estado no se ve como el elemento que debe de gestar las políticas públicas, porque aquí las políticas públicas están sujetas al parecer de los funcionarios. O sea, que es uno de los graves problemas. Un Estado con una impronta anticientífica y adinámica, dicho sea de paso. Entonces, la evaluación constante es lo que prima. Si a mí me dieran elegir en estos momentos para identificar los puntos donde el gobierno debe mejorar, yo elegiría 3 aspectos fundamentales. Primero, que el gobierno no puede seguir pensando que el país va a regresar a marzo del 2020 en la recuperación. Ya marzo del 2020 está en una dimensión diferente a la que nos encontramos ahora, en términos
en términos sistémicos. La sociedad mundial nunca va a volver a ser la misma. La gente ha descubierto en la pandemia muchísimas cosas, como el trabajo a distancia, su creatividad. Entonces, creo que se sigue apostando a intentar alargar un modelo económico que debió de haber tenido un relevo desde hace mucho tiempo. Eso me preocupa. Me preocupa el hecho de que el desarrollo institucional se tome como un elemento sucedáneo. Es otro, o sea, es un factor que indiscutiblemente, si no se logra, por mejores políticas públicas que nos propongamos, no vamos a ser exitosos. El tercer tema es la democracia en República Dominicana. Y cuando hablo de democracia estoy hablando la posibilidad de que los ciudadanos empiecen a formar parte de los procesos de las tomas de decisiones. Entonces, esos son elementos que hay que abordarlo. Eso es un imperativo. En estos momentos la sociedad dominicana tiene que hacer una gran alianza entre los sectores subalternos y las élites para poder sacar el país a buen puerto. Porque no es posible en estos momentos poder superar la crisis pensando en un solo lado de la sociedad dominicana. A mí me preocupa mucho eso. Me preocupa mucho eso. Entonces, cuando me hablan de turismo, yo digo, bueno, vamos a buscar la cifra de turismo, vamos a ver en términos de empleo a nivel nacional el impacto que tiene el turismo. La calidad del empleo. Cuando me hablan de zona franca, yo inmediatamente me vinculo en mi imaginario a la calidad del empleo de zona franca. ¿Hasta qué punto eso es una victoria para República Dominicana? O sea, todas esas cosas, el sector agrícola. ¿Por qué nosotros tenemos casi el 75% de las tierras con vocación agrícola ociosas? Y tenemos países a nuestro alrededor que compran todo y nosotros no somos capaces de producirlos y participar de esos mercados. O sea, yo creo que hay que repensar todo en este país. Y claro, ¿qué es lo correcto? Localizar donde están los elementos que nos pueden fortalecer con sus potencialidades para hacer el relanzamiento del país. Pero no podemos esperar que vengan turistas aquí ahora para resolver el problema dominicano. Uno no sabe pero si nos atenemos al modelo de evaluación de un gobierno por los resultados, ¿no? Y no por las intenciones. Claro. ¿Cuál sería el resultado? Giancarlo. Si me amplía un poquito ahí, don Miguel, la visión de la cuestionante. Digo, yo que normalmente los gobiernos son juzgados por los resultados, por lo que hacen, no por las intenciones que animan o estimulan sus programas, ¿no? Es decir, un gobierno puede tener las mejores intenciones, absolutamente, pero puede no tener resultados que puedan darle un averaje alto, ¿no? A la evaluación de esa administración. Y ese es un problema grave que nos aqueja a nosotros como país. ¿En qué sentido? Lo decía el otro día el buen amigo economista Luis Madera en un encuentro, en una mesa de trabajo sobre innovación. Nosotros nos hemos pasado la vida diagnosticando. Aquí deben existir en este país todos los diagnósticos de todos los indicadores con impacto en todos los aceleradores que puedan existir. Ahora, ¿qué no hemos hecho nosotros? Evaluación y monitoreo real de esas cosas. Nosotros aquí hemos hecho encuesta de todo. Aquí sale la Oficina Nacional de Estadística. Aquí salen investigaciones con cooperación de fondos no reembolsables internacionales. Aquí se evalúa, o sea, se pregunta todo, pero al momento de para qué hemos diagnosticado, cómo hemos implementado el tema de la evaluación y el monitoreo en el Estado Dominicano ha sido un dolor de cabeza, digamos, constante. Y por eso el hecho de que evaluemos tiene un criterio eminentemente científico, como decía don Daniel.
no es la evaluación típica que yo hago de cuando veo algo y digo, me gusta o no me gusta, lo creo eficiente o no lo creo eficiente. No, cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de que vamos a evaluar un gobierno, tenemos una serie de indicadores de corte y carácter científico, que es a lo que debemos de ir para ver si las cosas se están haciendo bien o mal, si las cosas se están ejecutando de manera correcta o no, si el plan debemos repensarlo. Porque cuando es como una costumbre que tenemos los dominicanos, fíjese que decía don Daniel, queremos volver a marzo del 2020. Marzo del 2020, efectivamente, no va a regresar. Y lo que deberíamos estar pensando hoy es cómo nos planificamos de cara a lo que tenemos hoy hacia el futuro. Pero es como una mecánica como prácticamente cultural que nosotros tenemos, de que luego de que pasó un ejemplo drástico, la tiranía de Trujillo, queríamos volver a ver qué hubo antes para ver cómo retomábamos 30 años después. No, es que no es de eso que se trata. El Estado es dinámico, la vida es dinámica, la virtualidad llegó. Ya uno nota inclusive y siente a la gente que quiere volver a las reuniones presenciales de manera obligatoria. Pero si ya vimos y descubrimos que esto es eficiente, que esto es efectivo, que nos ahorra tiempo, nos ahorra una serie de costes que tienen que ver con la economía, ¿por qué no avanzar en ese sentido y no querer volver hacia atrás? Bien, licenciado Pou, nos queda un minuto antes de hacer la pausa, por favor. Bueno, yo creo que aquí se ha dicho todo ya en términos estrictos hablando. No podemos pasarnos la vida evaluando. Aquí hay estudios hasta de cómo saltan las purgas en el este y en el oeste. Pero entonces, ¿para qué queremos saber eso? ¿Para qué? Si no existe la voluntad, no existe la disposición de que con esa información construir el futuro, porque el futuro se empieza a construir ahora. Señores, hay todo parte de la unidad para hacer lo que debemos hacer. Yo creo que en República Dominicana hay demasiados nichos de confort para las élites, sobre todo para los tomadores de decisión. ¿Tú sabes por qué, Miguel? Y tú sabes por qué, Giancarlo, porque aquí no se evalúa a nadie en función de resultados. Aquí todo se enarbola con discursos adulcorados y bonitos. Vamos a hablar indicador por indicador. Eso es lo mismo que sucede en seguridad, que aquí te hablan de criminalidad. Oye, cuando hablamos de criminalidad, ¿de cuántos indicadores tú me estás hablando? Licenciado, ese es un buen tema para después que regresemos tras la pausa. Así que con el permiso de ambos, tenemos que hacer un breve reposo. Vamos a regresar después de ese reposo y le invitamos a los amigos televidentes a permanecer con nosotros porque regresaremos en breves momentos.